Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. A partir de ahora, decidimos hacer una videoconferencia para abordar nuestro tema que trata acerca de la, el exequatur en los laudos arbitrales extranjeros y en las providencias judiciales. Primeramente, pues es esencial que definamos qué es qué es un exequatur. Y el exequatur pues se conoce como pues un procedimiento jurídico que se encarga de examinar si una sentencia judicial o un laudo arbitral extranjero es válido y cumple ciertos requisitos para que posea plena eficacia y se pueda ejecutar en otro país distinto al que se dictó dicha sentencia. Como ya sabemos, pues cada estado ejerce su soberanía y pues esta soberanía tiene unos límites de territorialidad. De esta semana la jurisdicción, y gracias a la jurisdicción pues se van a dictar unas sentencias y pues con la modernidad de la comunidad jurídica pues que se va dando, gracias a la globalización pues eh, estas sentencias van a cumplir pues unos límites de extraterritorialidad para que se reconozcan también en otros estados. Ahora bien, eh, existen pues dos sistemas de reconocimiento para el exequatur. El primer sistema pues habla de que la sentencia va a tener un valor y eficacia en el estado independientemente de que se lleve el procedimiento del exequatur con anterioridad. Es decir, que apenas se dicte la sentencia, pues esta va a tener un valor y eficacia independientemente de que no se haga el procedimiento de exequatur antes de esto. Un ejemplo de esto es con los tratados que se llevaron a cabo en Italia con Suiza, Holanda, Alemania, Austria, entre otros países, que cuando uno de estos pues dictaba una sentencia inmediatamente se iba a reconocer la eficacia de este como cosa juzgada en el otro estado con el que estaba asociado. Ahora bien, como segundo sistema, tenemos que es un poco más extendido, ya que implica que el procedimiento del exequatur sea indispensable para el valor y la eficacia de la sentencia extranjera. Es decir, que solo mediante este procedimiento la sentencia extranjera va a tener va a recibir su eficacia jurídica. Estos sistemas de exequatur pues, pueden ser eficaces para la vía administrativa o la vía judicial, pero es más frecuente que se dé para la vía judicial. Entonces, como hemos explicado anteriormente, pues la materia del exequatur pues se va a llevar a cabo en lo que se trata en sentencias extranjeras definitivas y ejecutoriadas, laudos arbitrales extranjeros que tienen fuerza de sentencia, los laudos interlocutorios que tienen valor de sentencia para finalizar un proceso y las providencias definitivas proferidas de jurisdicción voluntaria. Existe una regulación del exequatur en los tratados internacionales si existen, ya sean bilaterales o plurilaterales. Entonces, si estos existen, es necesario que se apliquen. Si no hay un tratado, pues se pueden acudir a la reciprocidad legislativa o de hecho, y en último lugar, se aplican en cuanto a las condiciones y procedimientos de ley del Estado en donde se debe ejecutar esta sentencia extranjera. Ahora bien, por último, en caso de que se deba rechazar el exequatur, se va a dar por tres causales. O sea, el exequatur se va a rechazar por tres causales. Primero, si el reconocimiento o la ejecución es contraria al orden público del Estado requerido. El orden público ya lo vamos a tratar, es un tema que vamos a abordar en esta videoconferencia más adelante.
La segunda causal es si el auto interlocutorio de instancia no le ha sido notificado al demandado regularmente y en el tiempo útil para que éste pueda defenderse. Y por último, tenemos que si la decisión es inconciliable con otra dada entre las mismas partes en el Estado referido. Ahora bien, vamos a explicar un poco acerca del exequatur en el territorio colombiano. Bueno, compañeros, continuando con el tema, el exequatur en el derecho colombiano se identifica como una excepción a la facultad soberana de administrar justicia. Es decir, como sabemos los jueces colombianos, ellos administran justicia dentro de nuestro territorio. Sin embargo, excepcionalmente, en nuestro país se puede, digamos, abordar providencias o sentencias extranjeras que tendrán fuerza vinculante, y esto se hace por medio del exequatur. La figura del exequatur nace como una institución jurídica en desarrollo del principio de soberanía jurisdiccional de los estados, en virtud del cual le permite a estos últimos, es decir, a los estados, que mediante una autorización expresa y libre se reconozca y admita la ejecución de sentencias y otras providencias judiciales que hayan sido proferidas en el exterior. El papel del juez nacional en el Estado colombiano respecto a los documentos emanados por autoridades jurisdiccionales extranjeras está enmarcado hacia la ejecución de dichas providencias, habiendo previamente realizado un control y seguimiento durante todo el proceso. Hay que tener en cuenta que los procesos estudiados por estos jueces son de naturaleza contenciosa y de jurisdicción voluntaria. Esto partiendo desde la concepción de que la figura del exequatur debe ser utilizada con el fin de verificar la regularidad internacional de la sentencia o del laudo arbitral extranjero y no para calificar lo ya decidido por un juez competente del estado donde se profirió la providencia. Asimismo, nuestro Código General del Proceso, en el artículo 605, nos habla acerca de esa naturaleza contenciosa o de jurisdicción voluntaria que hablaba con anterioridad. Este artículo nos dice que las sentencias y providencias que revisten tal carácter pronunciadas por autoridades extranjeras en procesos contenciosos de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes en nuestro país. Asimismo, cuando hablamos de la jurisdicción que en nuestro país se debe cobijar cuando hablamos del exequatur, se debe tener en cuenta dos principios. Primero, el principio de determinación convencional y en segundo lugar, el principio de determinación legal del país ejecutor. En primer lugar, cuando nosotros aplicamos el principio de determinación convencional, es competente el juez que pidan los tratados internacionales y en caso subsidiario, el juez, ya no será competente el juez cuando no lo estipulen esos documentos jurídicos. Entonces es aquí cuando entra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a ser competente, de acuerdo al principio de determinación legal del país ejecutor. También el artículo 606 nos habla acerca de los requisitos que debe tener esa sentencia extranjera y para que pueda surtir efectos en la nuestra. Para mencionar algunos requisitos que nos aborda este artículo, en primer lugar tenemos que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. En segundo lugar, no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuando las de procedimiento. En tercer lugar, que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen y se presente una copia debidamente legalizada. En cuarto lugar, que el asunto sobre el cual recae esa sentencia no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. Estos son algunos de los requisitos que abarca el artículo 606 de nuestro Código General del Proceso. Y por último, hay que hablar acerca del trámite de la demanda del exequatur, que nos dice que se aborda en el artículo 607 del Código General del Proceso. Este nos dice que la demanda sobre exequatur de una sentencia extranjera con el fin de que produzca efectos en nuestro país se debe presentar por el interesado ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
salvo que los tratados internacionales estipulen que sea competente otro juez y debe citarse a la parte afectada. Para que el exequatur se tendrá en cuenta las siguientes características. Primero, que en la demanda deberán pedirse las pruebas que se consideren pertinentes. En segundo lugar, que la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponda en razón de la naturaleza del asunto. Ese traslado, conforme al artículo 91, tendrá un plazo de 5 días. Vencido ese término de traslado, se decretarán las pruebas y se fijará la audiencia para practicarla, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia. A continuación, mi compañero va a seguir hablando acerca del orden público en materia de derecho internacional privado. Bueno, pues, primero que todo, buenas noches, y como dijo mi compañera, me compete pues el tema del orden público en materia de derecho internacional privado. Tenemos que el orden público es muy importante en cuanto a lo que se está tratando en este tema del exequatur y todo eso de sentencias y laudos arbitrales que son proferidos en el extranjero y que, digámoslo así, tenemos que reconocer en nuestro territorio. Porque, empezando por la definición, el orden público se define como una excepción a la aplicación de la ley extranjera competente, a causa de una incompatibilidad manifiesta con los principios y valores que se consideran fundamentales en el ordenamiento jurídico del Estado del Foro. Esa excepción de la que se habla se convierte en un remedio de carácter extraordinario que, en consecuencia, debe ser aplicado con sentido restrictivo y bajo los siguientes casos. Debe ser aplicado en una manifiesta injusticia, debe ser aplicado en una grave perturbación, debe ser aplicado en casos de indispensable defensa, debe ser aplicado en casos de incompatibilidad manifiesta, como lo habíamos mencionado, debe ser aplicado también, o más bien interviene para salvaguardar principios de justicia de una importancia vital para el Estado del foro en que se esté tratando, en donde se quiera reconocer esa sentencia, esa norma o ese fallo arbitral que se está tratando. Para que nos hagamos una idea, a manera de ejemplo, tengamos que un extranjero que ya está casado, que ya ha contraído matrimonio aquí dentro de Colombia, quiere volver a contraer matrimonio, es decir, un segundo matrimonio, sin que obviamente se hubiese disuelto primeramente el primer matrimonio. Entonces, pese a que la ley extranjera, la ley del sitio de donde él proviene, admite la poligamia, es decir, la poligamia es algo legal, no es posible la celebración de ese segundo matrimonio porque se están afectando principios que se consideran fundamentales dentro de la sociedad, dentro de este estado de Colombia. Ahora bien, tenemos que, en un eventual rechazo del derecho extranjero, es decir, en una consecuencia que se da cuando el juez lleva a cabo esta excepción, se dice que hay una confrontación entre el derecho extranjero competente y los principios fundamentales del Estado sentenciador. Entonces, en presencia de esta norma extranjera, en presencia de una norma extranjera incompatible, se descarta su aplicación en defensa de esos mismos principios que se están violando. Ahora bien, el concepto de orden público se hace muy relevante en el desarrollo y el auge del arbitraje aquí en Colombia como mecanismo alterno de solución de conflictos. Entonces, tenemos que, en materia de este arbitraje, el concepto de orden público adquiere relevancia por lo establecido en el artículo 5.2 de la Convención de Nueva York de 1958. En esta disposición se precisó que se podría denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral si se prueba ante la autoridad competente del país en el que se pide ese reconocimiento que dicho reconocimiento o dicha ejecución de ese laudo es contraria al orden público del país en donde se está pidiendo, en donde se pide que se reconozca esa sentencia o ese laudo o ese fallo. Sumado a lo anterior, en los avances legislativos que están adoptados en Colombia, vemos que el concepto de orden público está contemplado en la Ley 1563 del 2012. Sin embargo,
a esta definición, digamos, fue agregado un componente adicional, y es que para que sea alegado como causal para denegar el reconocimiento de un laudo, la anulación de un laudo o la ejecución de medidas cautelares, debe existir una violación al orden público internacional de Colombia. Es aquí donde ya cambia la perspectiva de orden público y ahora pasamos a ver una perspectiva internacional. Ahora bien, analizando diferentes nociones, tenemos que para el derecho internacional, para la Asociación de Derecho Internacional, perdón, el concepto de orden público internacional está ligado al conjunto de principios y reglas reconocidas por un determinado Estado. Aquí vemos su similitud con lo que establece el Estado colombiano, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Para la Corte Suprema de Justicia, la noción de orden público internacional en un país no puede confundirse con el orden público interno de ese país, pues el orden público internacional solo pertenece a aquellas normas que consagran principios fundamentales básicos del ordenamiento jurídico de un país o el ordenamiento jurídico nacional, que son esenciales para una sociedad. Y para un orden público interno solo pertenecen a aquellas normas que protegen un determinado sector de esta sociedad. Entonces, no salvaguardan los valores fundamentales de todo el Estado como tal. Y pues para concluir este tema, el concepto de orden público internacional no puede ser estático en el tiempo, no puede detenerse, debido a que los principios fundamentales y básicos del ordenamiento jurídico nacional, que son esenciales para la sociedad, pueden y van cambiando y mutando con el paso de los años, por lo que nos enfrentamos a un concepto volátil que tiene que competir con los retos de una sociedad globalizada que va en una sociedad cambiante día a día. Entonces, a continuación viene mi compañera a abordar el siguiente tema que nos compete el día de hoy. Continuando con la normatividad correspondiente, la siguiente a tratar es la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Esta convención fue suscrita el 8 de mayo en Montevideo, Uruguay, y pues rige para ciertos países tales como lo son Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y demás. Con respecto a su campo de aplicación, esta nos dice que aplica para aquellas sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales que esté en uno de los estados partes. Sin embargo, también le da a estos estados la posibilidad de que se declare también en resoluciones que terminen ciertos procesos y a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional, y también que se pueda emplear para las sentencias penales. En lo referente a los laudos arbitrales, la convención también se aplica en lo que no está previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial e Internacional. En el artículo 4 de la misma establece que los laudos arbitrales tienen la fuerza de sentencia judicial ejecutoriada y su reconocimiento y ejecución se hace pues dependiendo al estado en que se ejecute. Igualmente, pues el artículo 5 de esta convención establece que solo se podrá negar el reconocimiento de ejecución de laudos arbitrales por solicitud de la parte contra quien se invoca. Y para esto es necesario que cumpla ciertos requisitos que también estarán pues en la convención. El primero de estos requisitos es que las partes estén sujetas a una incapacidad. El segundo consiste en que la parte contra la que se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada. El tercero es que la sentencia se refiere a una diferencia que no fue prevista en el acuerdo de las partes que se sometieron pues a este procedimiento de arbitraje. El cuarto requisito consiste en que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no sea ajustado al acuerdo celebrado entre las partes. Y el último requisito necesario es que la sentencia todavía no tenga esa facultad obligatoria para las partes, o que esta misma haya sido anulada o suspendida por alguna autoridad competente. Siguiendo, pues, en cuanto a las condiciones para que proceda el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros,
la Convención de Montevideo del año 1979 establece en el artículo segundo, pues también algunos requisitos para que esto se pueda llevar a cabo. El primer requisito es que cumpla con todas aquellas formalidades que pues estipuladas de acuerdo al Estado parte. El segundo hace referencia a que la sentencia, el laudo, la resolución jurisdiccional o los documentos que se deban anexar a las mismas estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde ésta deba surtir efecto. El tercer requisito es que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde se deba surtir efecto. El cuarto requisito necesario es que el juez o el tribunal sentenciador haya tenido la competencia internacional para hacerlo. El quinto es que el demandado haya sido notificado o emplazado pues de una manera adecuada. El sexto requisito se refiere a que se haya asegurado la defensa de las partes. El séptimo, que tenga el carácter ya sea de ejecutoriado o pues fuerza de cosa juzgada dependiendo del caso. Y el último requisito para que esto se pueda llevar a cabo es que todo esto no vaya en contra de los principios o de las leyes del orden público. Finalmente, otro de los temas o normatividad a tratar es el Tratado sobre Ejecución de Actos Extranjeros. Este fue aprobado el 18 de julio de 1911 por el Congreso Boliviano. Esto se realizó mediante la Ley 16 de 1913. En este pues, tratado, en el artículo 5 menciona también algunos requisitos para que las sentencias y los fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales en uno de los estados partes tenga la misma fuerza que en el país en el que se pronunció y en otro país. Estos requisitos son pues, que la sentencia o el fallo haya sido que la sentencia del fallo haya sido por un tribunal que sea competente en la esfera internacional. El segundo requisito, que tenga el carácter de ejecutoriado o pues cosa juzgada dependiendo del caso. El siguiente es que la parte contra quien se haya, pues se haya sido legalmente citada o representada se declare rebelde. La cuarta es que no se oponga a las leyes del orden público del país de su ejecución. También en el artículo siguiente, en el texto, menciona algunos documentos que se deben presentar para poderse llevar a cabo esto. El primero es la copia en su totalidad de la sentencia o el fallo arbitral. El segundo documento que se debe tener en cuenta es la copia de la demanda por su totalidad con su respectiva contestación. El siguiente son las copias de las piezas necesarias para acreditar que las partes han sido citadas de una manera adecuada. Y el último documento para que esto se pueda llevar a cabo es la copia auténtica del auto en que se declara la sentencia o el auto que tiene carácter de ejecutoria o cosa juzgada. Bueno, ahora el tema a tratar es acerca de la cooperación judicial internacional. También va a ser tratada por mi compañera María Camila y luego pues vamos a hablar un poco acerca de los elementos judiciales internacionales que vamos a ir exponiendo pues cada uno de estos. Bien, continuando con la explicación del tema correspondiente, el siguiente tema a tratar es la cooperación judicial internacional. Primero hay que tener en cuenta qué es esta. Se puede definir qué es aquella colaboración o aquella asistencia legal mutua que se da entre estados. Y esto tiene como objeto la práctica de diligencias que sean necesarias en el desarrollo de un proceso que se lleva a cabo en el territorio de otro estado. También en el ámbito internacional se dice que esta diligencia se puede llevar a cabo en un consulado o la autoridad judicial del mismo rango del país requerido.
Esta cooperación judicial internacional pues, puede consistir en varias partes. Algunas de estas es como eso, una gran ayuda de medidas con el intercambio de información, también actualizaciones judiciales, localizaciones e identificación de personas y bienes, recepción de testimonios o interrogatorios de imputados, testigos, peritos, entre otros. También pues se puede utilizar para el traslado de personas privadas de la libertad, para rendir testimonio en otros países, traba de embargo, secuestro o decomiso de bienes, entre otros que también se pueden llevar a cabo. Esta cooperación se fundamenta preferiblemente en lo que son los instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales, y a falta de estos, entonces ahí debe aplicarse lo que se llaman los principios de cooperación judicial, la legislación interna del Estado requerido, y de manera especial se debe fundamentar en el principio de la reciprocidad. Mafe, no hay audio, Mafe. Bueno, siguiendo con los elementos, que hubo un pequeño problema de audio. Siguiendo con el tema de los elementos internacionales, tenemos el exhorto o despacho comisorio. Este es un trámite de la comisión que libra una autoridad colombiana, ya sea judicial o administrativa, dirigida a un agente consular para que adelante determinadas diligencias respecto a un ciudadano colombiano o extranjero. Esto con destino a ya sea a un proceso o investigación. Este proceso o este proceso lo va a llevar a cabo el funcionario consular nada más en relación a sus connacionales. En dado que se deba practicar a un extranjero o a otra persona, pues se debe primero preguntar al estado requerido o al tercer estado en caso de que sea necesario. Ahora bien, en caso de que se deba hacer a un connacional que se encuentre en un estado requerido o en un tercer estado, como ya dije anteriormente, pues se recomienda la utilización de la carta rogatoria, pero este va a ser un tema tratado a continuación. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos para un exhorto o despacho comisorio va a ser primero que se presente una solicitud por escrito en idioma castellano y debe ser radicado en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad de Bogotá. Como ya pues dijimos anteriormente, lo trató mi compañera Camila, pues estos procesos van a ser llevados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con sus debidas embajadas, consulados o autoridades competentes. Esta solicitud pues va a ser presentada al agente consular, quien adelantará las diligencias solicitadas dentro de la respectiva circunscripción.
Segundo, si se trata de la recepción de testimonios, pues se deben especificar los hechos concretos para realizar el interrogatorio, pues adjuntando el interrogatorio o el cuestionario respectivo y enunciando las formalidades a las cuales está sujeta dicha diligencia. Y tercero, cualquier otra información que se considere de utilidad, pues se debe remitir a la autoridad competente, incluyendo que sean necesarios los modelos para el cumplimiento de la diligencia. El valor de este proceso pues es totalmente gratuito y, como dije anteriormente, pues debe ser radicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Bogotá. Continuando con los elementos, tenemos la carta rogatoria. La presentación de una carta rogatoria es la petición que libra una autoridad judicial colombiana o extranjera en otro país o en el nuestro, con el ruego de que lleve a cabo determinada diligencia judicial, práctica de pruebas u obtención de información. Lo anterior se sustenta en las diversas convenciones o tratados internacionales en los que se contempla el trámite de cartas rogatorias y, en su defecto, en la reciprocidad internacional. Como lo comentaba mi compañera anteriormente, este trámite es totalmente gratuito, exceptuando los costos de apostilla y legalización que deben ser asumidos por la persona o entidad que preste ese servicio. En cuanto a los requisitos generales, tenemos que debe ser librada por la autoridad judicial competente del país requiriente. Esta debe estar plenamente identificada y radicada en las oficinas de Relaciones Exteriores en la ciudad de Bogotá. Debe ser escrita a menos de que el Estado receptor permita en situaciones urgentes que se utilicen otros medios, caso en el cual siempre deberá exigirse la ratificación escrita. También el idioma original utilizado debe ser en español. Cuando se trate de países de habla no hispana, deberá remitirse con traducción. En este caso, deberá escribirse en forma clara para facilitar la traducción. Además, esto se debe redactar en un estilo de súplica o forma rogada, como bien lo señala el nombre, que es carta rogatoria. Esto también se remite el original de la solicitud con sus anexos y la respectiva traducción, y se envían los documentos autenticados, legalizados y o apostillados, a menos que exista precepto que disponga lo contrario. Estos son algunos de los requisitos generales de la carta rogatoria, y ya solamente quedaría explicar la nota suplicatoria, que será comentada por nuestro compañero Jason, que hará su video de forma individual. Bueno, compañeros, no siendo más, fue un gusto pues explicarle acerca de este tema y espero que sea de su agrado. Feliz cuarentena.